Hola colegas, ¿cómo están? Acá estamos en Neurociencias para Fisioterapeutas. Esta vez lo tenemos al amigo y al colega, el doctor Adrián Nelson. Él es doctor en terapia física musculoesquelética y especialista en terapia del dolor, egresado de una universidad de Estados Unidos, que ahora nos va a comentar un poco más Nelson. Y el tema de hoy es educación en dolor, un tema que se viene hablando bastante en lo que es la fisioterapia, la rehabilitación, y vamos a profundizar un poco más de qué es la terapia en dolor, la educación en dolor, por qué es relevante que el kinesiólogo sepa sobre esta temática y cuáles son los avances en la actualidad sobre este tema. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola Lucas, muy bien, gracias por la invitación, así que te lo agradezco mucho porque ahora encerrado en la casa con la cuarentena se hace un poco monótono todo, así que agradable hablar con un amigo al otro lado de la cordillera. Gracias Nelson a vos por engancharte y coparte con la idea y como decís, siempre está bueno aprovechar estos momentos para hablar con amigos y hablar sobre temas que nos interesan. Así que Ujú. está bárbaro para aprovechar esto. Nelson, contanos un poco de tu formación, cómo te formaste en esto, cómo llegaste a donde estás. Bueno, esto ha sido un camino largo que comenzó por ahí el año 2007, cuando yo me titulé de kinesiólogo acá en Chile, y después los caminos me fueron llevando al área deportiva musculoesquelética. ¿Ya? A mí me gustaba más el área respiratoria en un principio, pero me fui por ahí metiendo en el área musculoesquelética y me formé en terapia manual. Entonces hice unos 3 diplomados en terapia manual, después hice la especialidad en terapia manual, pero me pasó que encontraba que algo faltaba. Y en ese tiempo yo lo razonaba como que me faltaba una técnica, que me faltaba algo más porque mis pacientes no mejoraban, a pesar de la cantidad de técnicas o herramientas Claro. que yo tenía para ellos. Entonces, el 2011 comencé mi primer programa de máster Ujú. en educación, digamos, universitaria, pero me fui metiendo en lo que es la investigación y ahí empecé a cambiar un poco los paradigmas Ujú. y también fui conociendo colegas de otros países que me empezaron a invitar y a mostrar un poco lo que se estaba haciendo afuera, principalmente de los Estados Unidos. Y así fue como después del 2014 ingresé a hacer mi segundo programa de máster en Ciencias de la Salud Ujú. y ahí yo ya estaba, digamos, un poco como decidido a hacer un doctorado y poder subir a un siguiente nivel. Y justo tomé este programa en la Evidence in Motion en Estados Unidos de doctorado, que venía con la especialidad en dolor. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Lowe, lo trajimos a Chile el año 2014-2015, si no me equivoco, y ahí también él me dejó la invitación extendida para poder estudiar con él. Y el 2016 vino Emilio Pontedura, que es el coautor de investigaciones y libros de educación en dolor. Y ahí fue como, yo diría, del 2015 me metí de lleno en el área de educación y además también en terapia especializada al dolor. Y eso me significó olvidarme mucho de lo que era la kinesiología tradicional Ujú. y de la terapia manual también. Entonces, Claro. significó un gran cambio en la forma de ver lo que estamos haciendo como profesión y también en mi abordaje que tengo con los pacientes. Ujú. Claro, sí, sí, un cambio de paradigma que se estuvo dando todos estos años, ¿no? Tan interesante y es importante que ya los colegas empecemos a ver a la persona que tiene dolor con toda su globalidad y con otros paradigmas que Claro. vienen de la mano de la educación en dolor, de las neurociencias mismas, ¿no? Así que está Sí. bueno el camino que hiciste. O sea, ha sido un camino largo, muy largo, pero necesario, porque de otra forma me habría sido difícil conocer el otro lado de por qué después me di cuenta que estaba erróneo. Ya que Ujú. es como lo normal que se enseña a nivel de universidad. Yo hago clases también en pregrado y en posgrado acá en Chile y las mismas temáticas están muy, muy, muy presentes. Sigue el modelo biomédico estando arriba y el que rige lo que nosotros vamos a hacer como profesión. Ujú. Sí, sí, eso también pasa muchas veces que eh, ya venimos con esa idea en la cabeza de los 5 años de formación, venimos Claro, especializados, ya sabemos por la neurociencia que nuestro cerebro se va especializando
Y el estudio, el área de estudio es una especialización más, ¿no?, de nuestro sistema nervioso, con esa forma de pensamiento y esa mecánica de pensamiento que muchas veces nos llena de sesgos a la hora de estar adelante de un paciente. Claro, en los 5 años de carrera uno aprende básicamente a tratar tejidos y Ujú, lesiones. claro. Entonces uno se especializa en ir a tratar el ligamento que se rompió, en el tendón que está con algún tipo de disfunción, pero Ujú, nos olvidamos primero de la persona y todo su contexto y las características personales, pero también nos olvidamos o no tenemos una mente para poder entender qué es lo que está pasando en ese proceso doloroso. ujú, Entonces, pareciera que es como una incongruencia que en menos del 1% de los programas, por lo menos en Europa, se enseñe algo de educación del dolor. ujú. Ya, yo no sé cómo es allá en Argentina, pero acá en Chile por lo menos, cuando se habla de dolor, se habla muy asociado a los agentes físicos. Por ejemplo, cuando te hablan del TENS o de la electroterapia, algo de dolor se habla, la teoría de la compuerta, puede que en fisiopatología en los primeros años te hablen también un poco de dolor, pero queda como establecido que si tú te rompiste algo o algo está dañado, entonces por eso te duele, y el tratamiento farmacológico, médico, kinesiológico, va a ir en busca entonces de recuperar tanto el tejido y por lo tanto el dolor va a desaparecer. Claro. Entonces eso es más o menos en resumen el modelo biomédico que tenemos nosotros implementados desde que parte la universidad. Ujú. Sí, acá en Argentina pasa algo similar. En la carrera de formación de grado de kinesiología, si bien se aborda un poco más en profundidad lo que es el dolor, tal vez con teorías ya un poco más viejas, pero más completas que la teoría de la compuerta, ¿no?, Claro. que eso ya lleva muchísimas décadas y los mismos autores fueron evolucionando, pero no sé por qué todavía muchas universidades siguen usando ese paradigma, pero pasa algo bastante llamativo, que en la carrera de medicina se da muy poco sobre dolor y sobre tratamiento Ujú. del dolor. Es muy limitado la educación en dolor en la formación de médicos. Incluso siguen con este paradigma de la compuerta o del dolor agudo y del dolor crónico y de los tratamientos que hay que hacer, que ya sabemos que no, no dan resultado y está científicamente comprobado de que hay que hacer otro tipo de abordaje. Pero básicamente el modelo biomédico sigue rigiendo el paradigma de la salud, ¿no? Claro, de hecho el modelo biomédico este también se ha evaluado en profesiones como la medicina. O sea, hay informes muy interesantes de médicos traumatólogos europeos o y Ujú, estadounidenses que han mostrado que la cirugía ortopédica en la mayoría de los casos, no en todos, pero en muchísimos casos, no tiene resolución del problema. Y eso te claro. explica entonces que ir a reparar un menisco o un labrum en el hombro muchas veces no se correlaciona con el origen ni la experiencia dolorosa que tiene la persona. Ujú, Entonces, si, como tú dices, ¿por qué no se está aplicando a nivel de universidad? Bueno, eso tiene un poco una explicación en lo que es la práctica basada en la evidencia, que hay una demora de por lo menos 17 años en cuando algo está comprobado o ya se está hablando, en que esto se instaure dentro de lo que hacemos nosotros como profesionales, pero también en lo que se habla en las universidades. claro. Entonces, cuando uno se titula a la universidad, tú ya estás con 20, 15 años de atraso de Ujú, información. O sea, no sé si a ti te pasó, pero yo cuando aprendí evaluación de la postura y cosas de ese tipo, estudiábamos con libros como el Kendall, que son libros claro, del sí, año 60, 50. Entonces, si tú te claro. fijas, es información que ya tenía 50 años o más de Ujú, antigüedad. sí. Entonces pasa lo mismo también con las teorías del dolor y con los abordajes que nosotros hacemos respecto al dolor. Ujú. Sí, que incluso me parece que hay una diferencia ahora en la actualidad en los chicos que están formándose como kinesiólogos, como fisioterapeutas, que tal vez en nuestra época no estaba tan difundido, es Ujú. el acceso a la información que hay. Sí, por supuesto. Creo que Sí. hoy es mucho más fácil llegar, incluso me encuentro en las formaciones de posgrado, que muchos chicos recién recibidos o a punto de recibirse ya leyeron autores de vanguardia o están interesados por las teorías actuales del dolor, que eso también está muy bueno. Y está bueno que haya una autogestión de la educación, ¿no? Y que el alumno vaya construyendo sus conocimientos, que tal vez antes no nos pasaba a nosotros.
¿no? Claro, antes estaba como la creencia de que tú te titulabas y estabas listo y el resto te lo daba la experiencia trabajando. Pero claro, hoy en día la internet está ahí, tú puedes encontrar gente muy inteligente que está metida en lugares como en Instagram, en Ujú. Facebook, gente que comparte papers siempre. Yo mismo tengo un fanpage en donde comparto muchas veces documentos relacionados con los temas que me interesan. Entonces, literalmente todos los días tú puedes aprender cosas nuevas. Ujú. Y en el caso de nosotros, claro, cuando estudiamos en la universidad era lo que decía el profesor que estaba al frente y listo, o sea, no había mucho para ir a argumentar o ir a cuestionar. Claro. Y ahora con toda esta facilidad ha sido bien bueno porque es verdad que hay una generación importante o cantidad en esta generación, cantidad de personas que efectivamente están buscando algo distinto y ya desde la formación de grado se han dado cuenta de que algo falta o que algo no está como encajando bien. Exactamente, sí, sí, Mm. sí. Nelson, y volviendo al tema de educación en dolor, que es ¿Sí? tan importante en el trabajo cotidiano del kinesiólogo, Mm. para que podamos definir, ¿cómo definís la educación en dolor? Bueno, la educación en dolor lleva mucho tiempo, ya podríamos decir que uno de los primeros autores fue Mosley con Butler por el año 2005, que ellos empezaron a hablar del cuidado centrado en el paciente, entendiendo que todo esto que hablamos ahora, el modelo biomédico, no explica la experiencia dolorosa, y se Ujú, dieron cuenta que una herramienta para poder cambiar la experiencia y la cognición frente al dolor generaba cambios importantes en la persona. ¿Ya? ujú, Entonces, muchas de las herramientas que nosotros utilizamos dentro de educación vienen prestadas de la psicología, no son, digamos, como herramientas kinesiológicas inventadas por nosotros, sino que ujú, muchas derivaron desde la psicología. Y la educación en dolor entonces sería poder explicarle a la persona y que entienda el proceso por el cual está pasando. ujú. Entonces, como ya hablamos del modelo biomédico, tenemos el dolor agudo, ¿verdad? Que uno lo entiende siempre de un aspecto temporal, que es cuando me pasó algo ahora en el momento, y el dolor crónico siempre se asemeja entonces cuando ya pasaron 3 meses y sigue doliendo, ¿verdad? Entonces, dentro de todas las investigaciones que empezaron a empujar esto, que incluso pueden ir de antes, con el año 98, con los primeros estudios de Louis Gifford, ¿verdad? Y después el 99 con los estudios de Melsack, cuando él habló de la neuromatrix, desde ahí ya se estaba viendo que habían procesos mucho más complejos a nivel de sistema nervioso central y también se empezaron a cambiar un poquito estos paradigmas. Entonces, volviendo a la pregunta base, lo que tú me comentabas es que la educación en dolor intenta entonces cambiar la cognición de la persona frente al el proceso que está viviendo. Bien, Entonces es bastante distinto a lo que uno entiende como educación cuando uno está dentro de la profesión de la salud, que es como enseñarle cosas al paciente. claro. O sea, hay gente o lo que se enseña de repente como educación es que si llega una persona con una hernia al núcleo pulposo, yo le muestro la columna, el modelo anatómico y le digo, mire, ahí está, y la hernia significa que pasó esto y por Ujú, lo tanto por eso le duele. Pero eso no es educación, eso es simplemente estar explicando un cuadro fisiopatológico. Pero la ujú. educación en dolor tiene toda una estrategia de comunicación que se ha ido modificando, como te digo, desde el año 2005, ha ido evolucionando y ha ido cambiando constantemente en el tiempo. Y el fin va a ser entonces poder cambiar la cognición y las creencias del paciente frente a esta situación de dolor. Bien. Sí, eso es sumamente interesante, ¿no? Tener en claro Ujú. son estrategias y esto de que también es una construcción por parte del paciente, que no es solamente estar explicándole como pasaba en Claro, la universidad y que el paciente escuche y entienda lo que pueda, sino que la otra persona puede ir construyendo lo que es el dolor o construyendo esa creencia o esa modificación de la creencia. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque creo yo ujú, que nosotros como kinesiólogos deberíamos saber más de educación, tal por vez supuesto. menos técnicas y más Sí. procesos educativos, ¿no? Y también herramientas comunicacionales. O sea, Eso la es tal cual. comunicación va de la mano con la educación porque a Ujú, nosotros nos enseñan una serie de técnicas para evaluar al paciente, para tratar de objetivar lo que yo estoy viendo, usar el goniómetro, usar alguna herramienta, no sé, un dinamómetro, pero se enseña muy poco de habilidades comunicativas. ¿Ya? ujú, Y eso es esencial. O sea, hoy en día está demostrado que
para tener un buen outcome, un buen resultado en el tratamiento y para lograr adherencia al tratamiento, va a ser muy necesaria la comunicación. Cómo tú te enfrentas al paciente, cómo tú te haces parte del problema y cómo tú puedes llegar a obtener cuál es la expectativa que tiene la persona frente Claro. al tratamiento que va a obtener. Y eso es educación, es comunicación, son habilidades blandas al final. Ujú. Entonces muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, eso no se enseña en la universidad y queda muy de la mano de las capacidades o las habilidades que trae la persona de antes. Entonces, si hay una persona que es muy introvertida, probablemente no va a tener buena estrategia comunicacional. Y eso ya te va a decir que el pronóstico y el resultado del tratamiento quizás va a No va a estar ser bueno. alterado, va a ser menor. Claro, claro. Claro, y al revés, la gente que es muy extrovertida, que empieza a contarle chistes al paciente, que logra una buena comunicación, probablemente va a tener una mejor capacidad de poder llegar a la persona y tener también un mejor pronóstico. Ujú. Sí. Entonces esas habilidades no se enseñan. No, por lo menos no existe una asignatura que te enseñe Ujú. a hablar de eso. Y si es que existen, porque yo sé que hay universidades que tienen como habilidades comunicacionales, van a ser en los primeros años, cuando esto Claro. debería ser transversal, debería enseñarse durante toda la carrera cómo tú te puedes comunicar y cómo tú puedes empatizar con la persona que tiene al frente. Ujú. Sí, y yo creo que esto viene en realidad desde antes, ¿no? Creo que tendríamos que empezar a aprender habilidades comunicacionales, aprender sobre empatía, cómo ser más empáticos desde los primeros ciclos de formación, desde la Claro, primaria, la secundaria, y no, porque a veces hasta me hace ruido decir, bueno, que alguien que llega a la universidad tenga que aprender a estrategias comunicacionales, ¿no? claro. Eh, Tendría que venir desde mucho antes estas habilidades y obviamente mejorarlas y potenciarlas en la universidad para el proceso terapéutico, porque ya sabemos, como decís muy bien vos, que va a depender de la dirección que tome esa terapéutica. O sea que el pronóstico de esa persona está en manos de la habilidad que tenga el terapeuta de algo tan simple y a la vez tan complejo como poder comunicarse e interaccionar con esa persona. Claro, y yo creo que tenemos muchísimo que aprender de los psicólogos. O sea, una terapia psicológica para una afección mental requiere de habilidades comunicativas con la persona que está al frente y en kinesiología es exactamente lo mismo. Independiente que la persona tenga un diagnóstico médico de, no sé, tendinopatía del manguito rotador, es una persona que trae ese manguito rotador adherido y que tiene un montón de expectativas, contexto, capacidades, habilidades y también muchas veces tienen muchos tipos de comprensión un poco alterada que Ujú. ahí es donde va a entrar la educación para cambiar esas cogniciones. Sí, incluso hasta las asignaturas que están en la carrera de grado de psicología, psiquiatría o Ujú. paidopsiquiatría, incluso creo yo que hay una falencia ahí que podemos ver como una falencia transdisciplinaria que solemos hablar en las formaciones, ¿no? Que incluso los mismos psicólogos, los mismos psiquiatras que están en una carrera de, por ejemplo, de terapia física, no entienden la dimensión de la disciplina de la rehabilitación física y te dan contenidos Ujú. que a veces al que estudia kinesiología no le llega, por ejemplo, contenido de psicoanálisis o teorías Claro. que nunca están aplicadas a lo que vos vas a ver en la práctica. Y creo que ahí se diluye mucho de ese interés tal vez que muchos alumnos pueden llegar a tener por esta cuestión de la salud mental, ¿no? Claro, y es tremendamente relevante. O sea, una persona con un dolor persistente probablemente tiene asociado un cuadro de estrés, de ansiedad, de miedo y de un montón de otras cosas que son más como del ámbito psicológico, que van a influenciar en un 99% la experiencia dolorosa que esta persona está teniendo. Ujú. ¿Ya? A mí me ha pasado cuando he tratado a alguna persona que tenga un dolor crónico, pero tiene depresión porque, no sé, se separó de su pareja hace un tiempo, créeme que eso es mucho más relevante que le duele la espalda o no. O sea, la que le duele eso es una somatización o va a estar facilitado porque su cerebro está pendiente de otra cosa. Entonces, Ujú. nosotros, por nuestra formación de nuevo, nos vamos a enfocar excesivamente en el tejido y en la patología que tiene. Y si tú lo piensas, la mayoría de herramientas que tenemos de tratamiento van a ir enfocadas a eso, a cómo yo puedo mejorar X condición, X patología o X tejido, por así decirlo. Sí,
Sí, también entender un poco que incluso hablando de fisiopatología, nunca se estudia la fisiopatología, por ejemplo, desde la neurociencia, ¿no? Las Ujú. similitudes que hay en las adaptaciones o maladaptaciones de las redes neurales en un paciente depresivo, la semejanza que tiene con las adaptaciones que hay en un paciente con dolor persistente, Claro, y ahí entender un montón de cosas, cómo se adapta ese cerebro, ese sistema nervioso, obviamente sin perder el contexto de la persona, ¿no? mm, Eh, Nos da muchas herramientas terapéuticas, mucha bajada clínica, es decir, bueno, la adaptación cerebral pasa por estos procesos y conductualmente, cognitivamente, es más factible que pase o muestre tal síntoma o tal signo, y es mucho más fácil la bajada clínica e interactuar con esa persona si tenemos en mente que está pasando eso, ¿no? Y no estar buscando la respuesta en la movilidad o en lo que creemos que la movilidad de una articulación, claro. tendón o lo que sea. Claro, porque al enfocarse excesivamente en lo que pasa en el tejido, la respuesta del dolor se subentiende de forma bastante lógica. O sea, si yo pienso que se mueve menos la articulación glenohumeral y por eso duele el hombro y eso desencadena toda una respuesta biomecánica, tiene cierto sentido. Y de Ujú. hecho, la persona, el paciente en este caso, lo entiende también así. Entonces, por Claro. eso es que la explicación biomecánica es tan como bien aceptada por parte de los pacientes, porque a ellos les hace sentido. O sea, si Ujú. a mí me duele, tengo un dolor cervical, una cérvico, digamos, cefalea, y resulta que me explica el médico o el kinesiólogo que es porque Ujú. tengo la cabeza adelantada y me explica que la fuerza, la musculatura y la compresión tiene mucho sentido desde el punto de vista mecánico. Pero claro, yo no soy un robot ni soy un un automóvil que necesita cierto engranaje y soportar ciertas cargas. Nuestro sistema es muy distinto a eso. Entonces, estos mismos como fallos cognitivos, por así decirlo, o de la comprensión de neurociencia, si no están nosotros como profesionales, es muy difícil que lo entiendan nuestros pacientes. Y es tremendamente relevante conocer, por ejemplo, qué rol tiene el cortisol a nivel central en una persona que tiene dolor persistente, dolor crónico, y que Claro. las mismas rutas se van a utilizar, digamos, y el mismo cortisol se va a expresar, por ejemplo, en una persona en un estado de estrés severo. Ujú. Entonces ahí se subentiende entonces por qué ciertos cambios a nivel de sensibilización central se van a ver en cuadros de más como mentales, por así decirlo, se van a correlacionar de forma directa entonces con dolor. Claro. Y estas creencias que tienen los pacientes, porque la educación en dolor me parece que eh, no viene desde que entra a la puerta del consultorio, sino que la Ujú. educación del dolor viene de toda la historia de esa persona, donde hay Sí. estudios que muestran que las estrategias comunicativas o comunicacionales por ejemplo, de las empresas farmacéuticas, también Ujú. condicionan la percepción y la creencia del dolor en esa persona. Cada visita al médico que fue por alguna consulta en toda su historia de vida fue construyendo y condicionando sus creencias sobre ese estado de salud y enfermedad que vamos a ver la emergencia en el consultorio de toda esa historia de vida y de construcción histórica y sociocultural del estado de salud y enfermedad. Por supuesto, y eso es súper importante lo que tú dices sobre el aspecto sociocultural. O sea, también hay estudios que han comparado, por ejemplo, la actitud que tiene la gente frente al dolor, por ejemplo, Ujú. comparando población en Inglaterra y población en Japón, donde Claro. en Japón existe otra cultura, existe otra forma de ver la vida y ellos enfrentan el dolor de otra manera muy distinta. Entonces, ellos pareciera que tienen un umbral del dolor mayor y que acuden menos a, digamos, a buscar ayuda médica porque enfrentan desde el punto de vista cultural, Ujú. sociocultural, ellos enfrentan de otra manera el dolor. Es como cuando tú ves el fútbol. ¿Ya? A mí me gusta el fútbol, pero hay que reconocer que de repente el jugador lo tocan y, ¡ay! Se cae se revuelca y se toma la rodilla, ¿verdad? Pero resulta que en otros deportes como el UFC tú ves que la gente tiene reventadas las articulaciones, que tienen la cara hinchada, llena de hematomas y siguen peleando igual. Y Ujú. resulta que tiene que ver entonces con la cultura que está detrás, ¿verdad? Y con el contexto social que tú estás viviendo, también esta construcción de lo que tú tienes como percepción del dolor. Claro. Entonces, claro, como tú bien dices, esto viene de mucho antes, viene antes de que la persona tenga una lesión, ya cómo tú vas a responder al dolor. Ujú. Claro, sí, sí. Y
para que podamos resumir entonces, a los Ujú. colegas le decimos, están escuchando esta charla de educación en Ujú. dolor, ¿por qué es relevante que los colegas sepan sobre neurociencias, que sepan sobre, por ejemplo, neurociencia en las disfunciones musculoesqueléticas o en dolor y en las estrategias en educación? ¿Cómo lo podrías resumir? Uy, difícil resumirlo, pero es muy relevante porque todos estos cambios que hemos estado conversando ahora de percepción, cambios psicológicos, ¿verdad? Y cambios neuroplásticos a nivel del sistema nervioso, si yo logro entender el proceso que está sucediendo a nivel del cerebro, yo puedo también entender a la persona que tengo al frente y además puedo optimizar las estrategias que tengo yo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, el mismo Adrian Lowe divide las técnicas de tratamiento de abordaje kinesiológico como las top-down o las bottom-up, o sea, desde Ujú. arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y, por ejemplo, las técnicas de agente físico, la terapia manual, tiende a ser más de la periferia hacia adentro, Sí, es decir, claro. de abajo hacia arriba, ¿verdad? Que yo con eso puedo modular de cierta manera la sintomatología, pero resulta que lo que más tiene buen efecto para el dolor van a ser las técnicas que son top-down, o sea, de arriba hacia abajo, Ujú. y ese arriba es literalmente el cerebro, como cambiando la cognición, cambia la percepción de lo que está pasando después. Entonces, Ujú. por eso es que es relevante que nosotros tengamos herramientas, primero, evaluativas o valorativas, que yo sepa reconocer cuándo tengo una persona al frente mío que necesita de educación, ¿verdad? O cuál es el proceso que está viviendo. Y después que yo tenga las herramientas para poder facilitar una buena recuperación, ¿verdad? Y esta recuperación, aunque suene medio extraño, va a estar en las manos de la persona. ¿Ya? Entonces ahí viene un cambio también de paradigma importante, que esa mente que tenemos nosotros de arregladores de algo, ¿verdad? De modificadores de la posición articular, de elongadores de músculo, la verdad es que mientras menos me necesite a mí la persona, el paciente, mejor va a ser el resultado del tratamiento. Ujú. Entonces, por eso es que a la larga eso cambia muchísimo los paradigmas que nosotros tenemos y de ahí viene la necesidad entonces de poder comunicarse con el paciente de buena forma y también tener esta estrategia de educación para poder, valga la redundancia, educar a la persona, cambiar los procesos mentales que tiene cognitivos y que la persona entienda qué es lo que le está pasando y por qué le está pasando. ¿Ya? Claro. Un ejemplo muy, muy, muy repetido y que quizás se ve muchísimo, pasa con los adultos mayores y la artrosis, ¿verdad? La artrosis siempre se ha hablado de que entonces esta degeneración del cartílago va a generar dolor. Entonces la respuesta primaria es, bueno, no cargue tanto la articulación. Ojalá ocupe un bastón, no sé, de repente están estos suplementos de cartílago de tiburón, y cosas más homeopáticas, y al final el adulto mayor opta por moverse menos, porque la articulación está, comillas, rota y ya no está funcionando, ¿verdad? Entonces eso va a crear en la persona, en la persona que está sufriendo esto, va a generar todo un cambio cognitivo y a nivel no solamente cognitivo, sino que también de estrategias motoras, ¿verdad? Va a cambiar también la forma de percepción de lo que está alrededor mío. Entonces, por ejemplo, si esta persona se tiene que ver enfrentada a subir una escalera, eso va a ser como cruzar un campo de batalla gigante y que va a ser una tremenda esfuerzo para esa persona a preferir no serlo. Ujú. Entonces, con la educación yo puedo explicarle a esta persona que hoy en día se entiende que la artrosis es un proceso normal de envejecimiento, que son como las arrugas en la piel, ¿verdad? Y que es normal, digamos, no, todos vamos a tener artrosis en algún momento, y que su dolor no se explica por este cambio en la articulación, sino que tiene que ver con otros factores, ¿verdad? Y eso me dice, este dolor, por ejemplo, que puede haber en una rodilla y una cadera, es porque mi cerebro me está diciendo que algo está pasando ahí que hay que poner atención, pero no Ujú. necesariamente que es el cartílago, por así decirlo, el que está reclamando y por eso duele. ¿Ya? Claro, claro. Incluso me parece, bueno, que este paradigma biomédico contribuye mucho a estos signos de alarma por parte del paciente y de sobreprotección. Y muchas veces desde la terapia física se refuerzan eso, porque eh, cuando estudiamos la manera, por ejemplo, de las redes atencionales, cómo se van moldeando y modulando en el proceso de dolor, vemos que hay un alto foco interno sobre Sí. el organismo. Y lo que hacemos cada vez que
vamos al médico, que vamos al kinesiólogo, me están reforzando ese foco interno, Claro. porque estamos todo el tiempo poniéndole la atención en la rodilla, en cómo la siente, si siente menos dolor, más dolor, y sobre todo esto de que nosotros, ser consciente que nosotros le estamos generando también a través de nuestras creencias, si no lo tenemos bien claro a todos estos mecanismos, le estamos reforzando esa creencia negativa que va a tener esta persona. Entonces eso es muy importante lo que decís, para tenerlo en cuenta y para empezar a formarnos de otra manera, porque es clave en el proceso de recuperación. Claro, ese foco excesivo en el tejido, el que lleva a esto, como tú dices, este foco interno, lleva a pensar entonces ya, y incluso desde el punto de vista de la entrevista, la anamnesis inicial, en que tú le preguntas, ¿le duele cuando se dobla la rodilla? ¿Le duele cuando se agacha? ¿Le duele, por ejemplo, cuando se toca la rodilla? Y como que todo va relacionado, y si te fijas, esa forma de preguntarle a la persona me está dirigiendo la pregunta y me está Claro. dirigiendo también la posible respuesta. Porque Ujú, si yo estoy 20 minutos hablando con una persona preguntándoles de la rodilla, probablemente todo el foco atencional va a ser para allá. Y la persona además va a quedar o va a empezar a catastrofizar porque se va a dar cuenta que la rodilla le molesta para hacer cualquier cosa. ujú, ¿Ya? Entonces este foco interno también me lleva a que el locus de control va a ser interno. Y eso hace que la persona crea que la solución de su problema está en mí. Que yo como tratante soy el que le va a solucionar su problema. Y ujú. eso también se ha visto que esta baja capacidad de autoeficacia, que se llama, ¿verdad? También está correlacionada con un muy mal pronóstico. Entonces, no sé si a ti te ha pasado con algún paciente que te dice que le duele, no sé, la espalda hace 8 años y ha pasado por 40 kinesiólogos, ha pasado por 20 traumatólogos y ha tomado todos los medicamentos que puedan existir. Ujú. Entonces, ese tipo de persona tiene claramente alteraciones muy importantes en su comprensión, ¿verdad?, del proceso que le está pasando y probablemente, como tú bien dices, ha sido reforzado por todos los profesionales de la salud que lo han visto, reforzando, ¿cierto?, esta fisiopatología, por así decirlo, o esta mecánica interna que está dañada. Claro. Y a ver, Nelson, si lo podemos ver de esta manera también, porque siempre estudiamos los procesos que pasan en el cerebro Ujú. del paciente. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro del kinesiólogo? Porque yo me hago bastantes preguntas cuando hablamos por ahí con algunos colegas, y decir, ¿qué le está pasando por la cabeza también al colega? Porque muchas veces tienen la inseguridad o la creencia de que si no se ajustan en ese paradigma biomédico, el paciente va a dejar de ir porque vos le estás explicando que su causa tal vez del dolor venga de otro lado y que no sea una cuestión Claro. mecánica. Y claro, fueron a 40 kinesiólogos y médicos que todos le dijeron que su problema estaba en la hernia de disco y ahora caigo con uno que me está diciendo que en realidad el problema viene por otro lado y que también tienen Ujú. la inseguridad de que yo esto se lo explico a los pacientes y en mi caso a mí me da muy buenos resultados y la comprensión de los pacientes es mucho mejor de lo que uno a veces espera, pero tengo colegas que tienen también esta inseguridad de decir, de cuando estás explicando todo, de que crean que vos le estás diciendo al paciente que es una cuestión mental, que es una cuestión Claro. psicológica ese dolor. Y creo que ahí también caen en un error, ¿no? Sí, de hecho es como, yo creo que el choque que tuvimos todos cuando empezamos a cambiar este paradigma, cuando tú empiezas a entender todas estas cosas, es cómo tú te enfrentas no solamente al paciente, sino que cómo tú te enfrentas al resto de tus colegas. Ujú, ¿Ya? Porque como tú dices, si hay 40 personas diciendo que te va a doler el hombro porque la cabeza humeral ascendió y tú estás diciendo no, en realidad esa no es la causa, es difícil poder enfrentarse al resto de los colegas y también al propio paciente, que muchas veces los pacientes leen también en internet, están un poco más informados o desinformados, ¿verdad? ujú, Y tienen otra percepción de qué es lo que tienen, ¿ya? Pero por lo menos a nivel personal se me ha dado que cuando yo le explico de esta forma, ¿ya? Que ahí vamos a entrar un poco en lo que es la educación, que se explica a través de metáforas, ¿verdad? La persona entiende y muchas veces cuando uno sabe que se prendió la ampolleta a la persona, es cuando la persona te dice, oye, nunca me lo han explicado de esta forma y ujú, tiene sentido. ¿Ya? Entonces, claro, se puede ver desde un punto de vista de que no explicar el mismo modelo mecánico que hicieron 40 personas antes puede ser malo, porque tú estás diciendo algo distinto, pero también el decir algo distinto a los mismos 40 también tiene un lugar importante, tiene un rol relevante porque les va a cambiar entonces la percepción a la persona. ¿Ya? ujú. Pero ahí viene también bien importante de categorizar al paciente que tengo al frente.
qué tipo de persona es. ¿Ya? Por eso es que hay tipos de personalidades en los cuales la educación no tiene nada que hacer. Y es muy difícil. A mí me ha pasado cuando he tratado a otros profesionales de la salud como médicos, dentistas, que ya tienen una percepción distinta más o menos de lo que es el dolor derivado de su profesión, y tú le explicas, no, que la mente, la neuroplasticidad, la verdad es que no va a haber contacto, no vas a poder generar un buen apego, y por lo tanto todas tus estrategias educativas probablemente van a ser inútiles. O también en estos pacientes que llegan y es como, oh, me duele, no sé, la columna cervical, háganme algo, y se acuestan en la camilla y que tú por favor le hagas algo. ¿Ya? Ese tipo de paciente también va a ser una persona que probablemente las estrategias de educación no van a ser muy efectivas. Entonces también tiene sus limitaciones la educación, ¿verdad? No es para todas las personas y tampoco es para todos los contextos. ¿Ya? Claro. Pero sí es verdad que va a ser necesario tenerlo como herramienta, por lo menos para poder comprender un poco más la situación de la persona. Es muy importante esto lo que decís. De elegir siempre, como en cualquier otra estrategia terapéutica, a la persona que tenemos enfrente, la mejor estrategia para esa persona. También la mejor estrategia para uno. Y entender a veces que por otras cuestiones que, bueno, se estudian más en psicología, tal vez no tenemos buen feeling o buena transferencia y contratransferencia con esa persona y hay que buscar otro tipo de estrategias. Pero entender y estar seguros de que muchas veces las estrategias en educación en dolor incluso refuerzan esta alianza terapéutica, porque cuando vos le estás dando ese espacio, ese lugar y le estás dedicando tiempo a ese problema que tienen sobre todo las personas con dolor persistente, yo creo que genera un refuerzo en esa alianza terapéutica con esa Sí, persona, con las que realmente le sirven este tipo de estrategias. Y, claro. y claro, y pensarlo también a las creencias como un proceso de neuroplasticidad. Eh, Nosotros para generar procesos neuroplásticos y para generar obviamente los efectos de la educación tenemos ciertos parámetros. Por ejemplo, un parámetro es que sea significativo. Si esa intervención que vos haces, que puede ser muchas veces física, nos hemos encontrado con intervenciones que cambias el contexto sensorial de esa persona, que es altamente significativo y genera un proceso de potenciación o depresión o un proceso de neuroplasticidad determinado porque fue significativo. Y otra es la regularidad, la recursividad, ¿no? Hacerlo una Sí. sola vez no nos va a No. servir en ningún proceso terapéutico. Claro, como todos los procesos de aprendizaje se necesita la repetición, ¿verdad? Para que se genere el cambio constante. Claro. Y claro, y en este caso, volviendo un poquito al tema del paciente o el tipo de personalidad que está, muchas veces se va a ver limitado, ¿verdad? Por las creencias que tenga, el nivel educacional que tenga la otra persona. Y eso es una gran limitante que tiene la educación. Porque además la mayoría de los estudios, yo diría el 90% están hechos en inglés y en Estados Unidos o en Australia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de información que te entregan los documentos científicos está asociado a la realidad que tienen ellos. ¿Ya? Por Claro. ejemplo, Adrian Lowe tiene una metáfora muy interesante que es de un león. No sé si la has visto, que un león entra a una habitación, ¿qué Ujú. pasa contigo? Y esa metáfora la explica para ver que hay una gran amenaza y después él dice, bueno, ¿y qué pasa si entra ahora un cachorro león? Entonces, obviamente la persona entiende de que, claro, cuando la amenaza es muy grande, ya, está bien, es súper Claro, entendible. Pero resulta que en Chile, en Argentina, los leones no andan en la calle, están en un claro. zoológico. ¿Ya? Y Adrian Lowe, él es de Sudáfrica. Él Claro, tenía otra, él tiene otra formación cultural donde los leones sí puede que anden, o sea más fácil ver un león. claro. Entonces, yo por lo menos cuando hice mi proyecto final de la especialidad en dolor, yo lo hice con el ejemplo de los terremotos acá en Chile, Ujú. ya que acá en Chile hay temblores fuertes todos los días, ¿verdad? Y hay terremotos cada muy poco tiempo. Entonces, es una estrategia distinta que no está validada, digamos, no hay un paper que hable de la educación con la metáfora del terremoto, pero es aplicar ese concepto Claro. y más o menos poder aterrizarlo a eso. Ya, quizá el día de mañana vamos a poder explicar la hiperexcitabilidad poniendo como ejemplo la cuarentena y el coronavirus, que es Ujú. algo que vivimos todos ahora como humanidad. Claro. Entonces, la estrategia que vamos a utilizar va a ser bien relevante. ¿Ya? Ujú. Y por lo mismo, aprovechando de contar que Mosley, cuando comenzó con esto como el año 2005, la terapia, o la entrevista, digamos, la terapia duraba
la educación en dolor duraba 2 horas 30 aproximadamente. Entonces tú comprenderás que estar 2 horas 30 con la persona es agotador, Agotador. es Claro. carísimo. Imagínate pagarle a una persona para que esté 2 horas y media contigo, ¿verdad? Pero con el tiempo fue decantando y ya como el 2018, el Lowe empezó a mostrar evidencia con educación de 20 minutos, en donde se condensa lo que yo le enseño a la persona y hoy en día ha bajado incluso más. Ya hay reportes interesantes que muestran telerehabilitación o educación en dolor a través de email, ¿ya? En donde también ocupamos metáforas, pero lo vamos haciendo cada vez más pequeño, asociado a la necesidad que tiene la persona, ¿ya? Porque, por ejemplo, en un principio Mosley le hacía una clase de neurofisiología a la persona. O sea, literalmente le hablaba de neuronas, neurotransmisores, potenciales de acción. Entonces, claro, es bien interesante, pero la persona en algún momento se preguntaba, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el hombro que me duele? Entonces, Lowe con su equipo empezaron a inventar estas metáforas en donde trataban de explicar en palabras muy simples todos estos procesos de neuroplasticidad y cada vez aterrizándolo y también enfocándolo más en el cuadro que tiene la persona al frente mío. Entonces, hoy en día tú puedes hacer una educación en dolor que no requiere que yo esté sentado al frente de la persona solamente haciendo eso, sino que hoy en día todos los momentos son buenos para educar. Cuando estás haciendo anamnesis, cuando le estás aplicando alguna técnica a agente físico, cuando estás haciendo algún ejercicio en el gimnasio, por ejemplo, siempre es buen momento para educar. En mi caso, que yo me formé mucho en terapia manual, la terapia manual tiene como mucho choque con esto que estamos hablando ahora, porque la terapia manual se explica básicamente por una falla mecánica. Entonces, el año pasado Emilio Puentedura publicó un libro de neurociencia en la terapia manual. Y yo tuve la oportunidad de estar con él en agosto del año pasado allá en Estados Unidos. Y él me decía que la terapia manual, cambiándole un poco la explicación, tiene mucho sentido utilizarla en dolor. Entonces, por ejemplo, si yo movilizo una columna cervical, ya no estoy explicando al paciente que lo estoy haciendo para retornar, ¿verdad?, la movilidad, el deslizamiento articular, sino que lo estoy explicando como información novedosa y no amenazante para el sistema nervioso. Y ese pequeño cambio en la explicación te cambia por completo el resultado del tratamiento, y una herramienta que pareciera que choca mucho tiene otro sentido. Y lo mismo con el ejercicio físico y con cualquier otra intervención que yo pueda utilizar como kinesiólogo. Claro, sí, incluso yo creo que las neurociencias hacen un poco de esto, o por lo menos con nuestro grupo intentamos hacer esto de que sea complementario y sume y no estar chocando con otras estrategias que a Claro. muchos profesionales no ha ido bien cuando estaba el paradigma, por ejemplo, como muy bien decís, de la terapia manual, tal vez con otra perspectiva como la que estás diciendo, ¿no? Entender desde, por ejemplo, desde la exposición gradual, como decís, a la Claro. terapia manual es una intervención muy buena, muy novedosa de contención, por ejemplo, o de cambio sensorial del contexto sensorial de esa persona, que pueda generar, por ejemplo, una mayor información a nivel, si vamos a hablar estrictamente de lo biológico, por ejemplo, a nivel del contexto sensorial, ¿no? Entonces, Claro. empezar a pensar las estrategias que nosotros realizamos de esa manera, o incluso hasta hay papers que hablan de la electroestimulación, del TENS, Sí. que aumenta la excitabilidad del córtex motor. Si vamos a la neurofisiología de la disfunción musculoesquelética, por ejemplo, una lesión articular aguda, donde hay una inhibición de la corteza motora, nosotros sabemos que tal vez cambiando un poco la modalidad de cómo lo aplicamos, cuándo lo aplicamos, qué explicación o qué educación le damos, sea una herramienta válida, como por ejemplo un priming, para Claro. otra intervención que viene después. Todo en el proceso educacional, pero si no sabemos cómo son los parámetros de la neuroplasticidad, por ejemplo, o hacia dónde vamos a apuntar, probablemente tenga menos sentido esa reorganización y esa educación que estamos buscando. Claro, por lo mismo hay estudios del equipo de Chad Cook, donde compararon técnicas de terapia manual para dolor lumbar. Era la misma técnica en los dos grupos, pero lo interesante fue que a un grupo le explicaron qué estaba pasando y le explicaron en palabras bien simples qué se está haciendo y se le educaba al paciente mientras se estaba haciendo la técnica. El otro grupo simplemente se le aplicó la técnica, sin hacer nada, sin explicarle nada, voy a hacer esto para que duela menos, listo. Y se dieron cuenta que en el grupo que tuvo la terapia manual más la explicación, el efecto de recuperación y digamos, de discapacidad disminuyó bastante. Y ahí la gente también se sintió mucho mejor
que simplemente ir y aplicar una técnica de tratamiento. Ujú. ¿Ya? Entonces, por eso es que va a ser relevante cambiar también la narrativa de lo que nosotros vamos a estar haciendo y entender también de que estas herramientas no van a necesariamente chocar con la neurociencia del dolor y la educación. ¿Ya? Ujú. Muchas veces hay gente que cree que la educación en dolor es casi transformarse en un psicólogo y no hacerle nada al paciente y que el paciente esté sentado y yo lo escucho. No. O sea, muchas de las cosas que hacemos la podemos cambiar un poco la forma en cómo la vemos, cambiamos la narrativa y con esto podemos generar disminución de la hiperexcitabilidad, ¿verdad? Podemos generar también mayor apego al tratamiento, podemos nosotros también entrar a demostrarle al paciente ciertos cambios y como abrir, como se dice, ¿cierto? Esta ventana terapéutica que me va a permitir después generar algún cambio neuroplástico positivo en esa persona a través del ejercicio, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, tenemos nosotros como formas de seguir un plan de tratamiento y de hecho en los últimos 2 años ya el equipo de Low ya no habla de TNE o de educación terapéutica en neurociencia, sino que habla de PNE como educación de neurociencias del dolor. Y este PNE incluye todo, incluye ejercicio terapéutico, incluye técnicas de mindfulness, incluye técnicas de relajación, de todo metido dentro de cómo yo puedo generar estos cambios de percepción en la persona y enseñarle o empezar a reentrenar el sistema nervioso para ver que efectivamente la persona puede volver a moverse sin generar esta respuesta de dolor. Ujú. Claro. Es muy interesante porque todo esto se está estudiando ya hace años, viene Sí, con mucha historia en lo que es historia científica, ¿no? Y cada vez hay, va evolucionando y hay más evidencia sobre la eficacia y la efectividad de realizar estas intervenciones. Y también la necesidad de que como kinesiólogos, como fisioterapeutas, terapeutas físicos, eh, entendamos que a veces las formaciones, porque venimos a ver desde la universidad con ese chip, las formaciones no necesariamente para que sean clínicas, para que sean prácticas, tenemos que tener una camilla adelante sí, en el curso. ¿Sí? Que hay un montón de otras intervenciones sumamente importantes y todo lo que se está viendo, no solamente por lo que estamos hablando, Nelson, los estudios demuestran de que todo eso, el proceso clínico y está condicionado por todo lo que estamos hablando y lo podemos bajar al paciente y no necesitamos tener una camilla para aprenderlo. sí, de hecho hay un estudio muy interesante que fue que fue el puntapié inicial de todo esto, que es un caso clínico que reportó Lowe el año por ahí, perdón, fue Mosley si no me equivoco, que era un caso de una bailarina que tenía dolor lumbar crónico y generaba una gran activación medido en resonancia magnética funcional, mucha actividad cerebral cuando ella se agachaba, cuando hacía una flexión de tronco. Y resulta que se dieron cuenta, en este estudio no se le hizo ningún tipo de terapia, sino que solamente se le hizo una educación en dolor y inmediatamente después de la terapia de educación, volvieron a tomar la resonancia magnética funcional y en el momento que la persona hacía la flexión lumbar, tenía una percepción distinta, ya dolía mucho menos, pero lo más interesante fue que las zonas cerebrales que se activaban ya no tenían tanto flujo sanguíneo, por lo tanto no se estaban hiperactivando o hiperexcitando. Y eso solamente con la educación. O sea, no estoy diciendo que para toda la gente va a funcionar así o que es mágico, pero el hecho de que la persona entienda el proceso que le está pasando y entender estos cambios de por qué le duele hace mucho tiempo, ya genera cambios funcionales que se pueden ver en el momento en la persona y que obviamente estos se pueden después ir reforzando con el tiempo. Entonces, por Claro. eso que la educación es una herramienta muy interesante y como tú muy bien dices, no necesitamos nosotros siempre estar con una camilla. ¿Ya? En mi viaje personal, por lo menos, yo pasé mucho la terapia manual, que tú requieres de una camilla y de tus manos, hoy en día a utilizarla muy, muy poco y utilizar mucho el ejercicio. O sea, si queremos lograr cambios neuroplásticos que sean duraderos en el tiempo, el ejercicio es nuestra gran herramienta como kinesiólogo. Sí, sí, el ejercicio y la educación. Por supuesto, van de la mano. Podemos, claro. Sí, 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 no solamente con una sola estrategia, una sola intervención podemos claro. abordar algo tan complejo como el dolor persistente, ¿no? Tan complejo como una persona con dolor Sí, persistente. así Entonces, es. sumamente importante tenerlo en claro. Yo creo que hay muchísimas más cosas para hablar, para indagar
sobre estos temas, sobre los temas de neurociencia, sobre el tema de educación en dolor. El dolor es un mundo sumamente profundo e interesante y cada vez tenemos más dudas, me parece a mí, Sí, por lo menos que estamos interesados en estos temas, y eso lo hace rico, ¿no? Y yo creo que para marcar algo positivo, me parece también de los fisioterapeutas a nivel mundial, me parece que estamos haciendo muchos trabajos sobre intentar de entender lo que es el dolor y lo que es el dolor persistente. Y creo que en los últimos años son grandísimos los aportes que están haciendo profesionales, colegas a nivel mundial, ¿no? sí. No, yo creo que podríamos estar hablando mucho rato de esto, porque es un tema muy interesante. Y de hecho yo creo que en esta conversación hablamos muy poco de educación. Hablamos mucho de todo lo que engloba el dolor persistente. Y la educación como una herramienta, sí, podríamos hablarlo después ya como más específico, como de qué se trata. Pero es un tema muy interesante. Como tú dices, cada vez yo creo que hay más preguntas y pocas respuestas. Y con el tiempo van surgiendo y van llegando las respuestas muy de a poco, pero también van surgiendo nuevas dudas, nuevas preguntas. Aquí, ¿qué está pasando acá? ¿Ya? Yo, Claro. yo no sé si a ti te pasa, pero yo siento que cada vez y entiendo menos el dolor, porque cada vez hay mucha más información que demuestra distintas cosas relacionadas con esto que antes no sabíamos. Ujú. Es muy Sí, sí, sí. dinámico el conocimiento en cuanto al dolor. Ujú. Tal cual. Y bueno, pero por eso la formación académica, ¿no? Por eso somos Sí. profesionales y dejamos de ser técnicos hace mucho. Y creo que Ujú, también ahí está la responsabilidad nuestra, como todos, como colegas, de intentar de hacer que la profesión crezca cada vez más de esta manera, de educándonos, poniéndonos exigentes también en la forma de razonamiento de nuestro trabajo, cuestionar cosas que la venimos haciendo a veces por costumbre, ¿no? Y creo que claro. hay a nivel mundial desde hace tiempo, pero también me parece que esta oportunidad de hablar con vos, que tuvimos la posibilidad de estar juntos también el año pasado, de empezar a Ujú. interaccionar a nivel latinoamericano con muchas personas y colegas que se están formando en esto, me parece que es muy importante. Sí, va a ser relevante y yo creo que hoy en día, con todo lo que hablamos un rato de las redes sociales y de internet, que está todo a la mano, yo creo que hoy en día la ignorancia es una elección. Ujú. Porque hace 20 años atrás, donde no se sabía mucho y había poca forma de poder acceder a la información, uno podía decir, bueno, no lo sé porque no me lo enseñaron. Pero hoy en día, con toda la información que hay, con la facilidad que hay de poder entender cosas, de verdad que es muy fácil empezar a actualizarse, empezar a aprender. Y también es cierto que uno, como profesional de la salud, tiene el deber ético de estar constantemente actualizándose y viendo lo que está como top de línea en cuanto a la información. Eso es un Claro. deber de nosotros como profesionales y también se lo debemos a nuestros pacientes. Ujú. ¿Sí? Entonces, por eso yo creo que quedarse con las cosas y paradigmas que están atrás sin cuestionarlo o sin ver si es que están actualizados o no, es una falla de nosotros mismos. Ujú. Entonces, la invitación es a que nos abramos a estos canales, ¿verdad? Y que podamos empezar a pedir ayuda, o sea, o preguntar a otras personas que sepan, sin necesariamente tener que tomar algún tipo de posgrado o de programa de postítulo que a veces hay países donde no existen. Ya me ha pasado que he tenido la oportunidad de dictar cursos en Ecuador, en Perú, en otros lados, y no existen muchas posibilidades de poder perfeccionarse en esta área. Entonces, sí lo pueden realizar a través, por ejemplo, de Internet. Se puede hoy en día. Sí, y más ahora que con todo esto que está pasando, creo que va a facilitar mucho más la vida de gente Sí, que tal vez no estaba acostumbrada a utilizar esta vía y me parece que tenemos una posibilidad enorme, ¿no? De poder interactuar con una persona, con un profesional de cualquier parte del mundo en tiempo real, o sea que sí, excusas no tenemos. sí, en otros países, por lo menos en mi experiencia, en los Estados Unidos existen hace tiempo los programas online y están súper bien validados. Acá en Latinoamérica no se utiliza mucho porque hay como cierto miedo, resquemor a la formación online, pero existen muy buenos programas que están en formato online. De hecho, en alguna universidad europea existen hasta programas de máster que son Ujú. 100% online y son de muy buena calidad. E incluso más, tratamiento, hay psicólogos que tratan, digamos, de forma online y la evidencia lo ha respaldado de que es casi lo mismo que tener una interacción en una consulta, en un consultorio.
Y yo creo que la kinesiología, en estos días también complejos, ha pasado también que hay colegas ya atendiendo a los pacientes por Skype o por Zoom o por cualquier herramienta de Internet con muy buenos resultados. Entonces, yo creo que hay que abrirse también que Internet no solamente para ver memes y escuchar, no sé, ver YouTube o Netflix, cosas de ese tipo. Sí, sí, tal cual, Nelson. Obviamente que si pueden ver YouTube a estas charlas, ¿no? Que accedan, por lo menos yo consumo estas vías de estas redes sociales para estudiar. Básicamente, creo que nos da una posibilidad enorme. Así que y hay mucha gente con ganas de estar compartiendo, que eso también es genial, no solamente en nuestra disciplina, sino me pasa en medicina, en psicología, podemos encontrar profesionales compartiendo información todo el tiempo. Sí, Así que te agradezco justamente, Nelson, por compartir este tiempo con nosotros y con todos los colegas. Desde ya te invito, ya que no pudimos hablar tanto de educación y creo que la conversación es todo de educación, me parece, ¿no? Y la conversación fue por otros puntos, que podamos tal vez hacer en otro espacio algo más específico sobre educación que quieras compartir. Bienvenido sea y ya te comprometo a eso si estás de acuerdo. sí, yo feliz, Lucas, de poder tener otra experiencia esta de conversar, fue muy entretenido. Y sí, hablamos muy poco de educación, pero la conversación se dando así. Y como yo creo que vamos a estar en cuarentena hasta julio, no hay problema, podemos grabar las veces que quieras. Vamos a hacer unos cuantos videos. Sí, no hay problema. Bueno, Nelson, desde ya otra vez te agradezco, espero que anden bien. Saludos a todos los colegas de Chile, que estamos ahí en constante comunicación con los colegas. Y bueno, agradecer otra vez a Nelson por la participación y a todos los que están viendo el video. Y los esperamos en otro video con más contenido sobre neurociencia para fisioterapeutas. Un abrazo, Nelson. Gracias por Abrazo, todo. Lucas, muchas gracias.